Ahora sí. Nos vamos a Córdoba con el doctor Oscar Atienza. Suspendimos un par de consultas, algunos problemitas nos complicaron, pero ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Marcelo. Gracias nuevamente por el llamado. Bueno, Oscar, preocupado, ¿no? Preocupado, un colegio en Villa Libertador, con variante Delta, lo ocurrido en Colonia Carolla. Bueno, los directores dicen de que son los contagios provocados en actividades fuera del colegio. Los colegios están cumpliendo con todas las medidas de seguridad y demás. Bueno, ¿cómo se ve esto? Hoy se confirmó de que Talleres Vélez va con aforo completo en el Estadio Córdoba, con lo que eso significa. ¿Cómo se ve lo que se viene contando lo que está pasando en Europa, en Alemania especialmente? Bueno, mira, yo estuve escuchando todo esto de que los chicos no se contagian en el colegio, con la idea de que el virus pareciera ser que debiera surgir en el colegio. No, no surge en el colegio. El colegio actúa como un difusor. ¿Qué quiere decir? Que un chico infectado termina infectando a los demás, digo. Por eso no sé, nunca entiendo bien qué quieren decir los directores cuando dicen los chicos no se infectaron acá. Digo, ¿y entonces por qué bloquean todo un colegio y por qué aparecen más de un chico infectado? Efectivamente es uno el que se infecta y que lleva allí y lo transmite a los demás. Y fíjate que la lógica de las infecciones así en brote en los últimos 2 meses prácticamente ha sido exclusiva de los colegios, ¿no? En donde hemos visto de varios colegios. Te digo que son los que salen a la luz de los medios, ¿no? Hay otros que a mí me llegan y me dicen tal colegio está bloqueado y bueno, yo no soy periodista, yo no puedo dar esa información, así es que ni tengo a veces modo de chequearla, pero te digo que me avisan los papás, me mandan los prints de pantalla de los mensajes de los grupos de WhatsApp de los directores y son muchas más escuelas de las que nos están mostrando. Estas son las que toman estado público y las que de algún modo se muestra. La Argentina está en una situación, y aquí viene la comparación con lo que está pasando en el mundo, que si no miramos lo que pasa en el mundo, y corremos el riesgo de equivocarnos acá, ¿no? Porque pareciera ser, el martes estuvimos en una charla junto con la Academia de Ciencias de Buenos Aires, me invitaron nuevamente, la tercera vez que me invitan para hacer estos análisis más geoglobales. Y cuando vos mirás el mundo, pareciera ser que hay una cuarta ola o quinta ola, como quieras llamarle, que es 3 veces más grande que las anteriores. Vos cuando mirás lo que está pasando en Alemania, en Reino Unido, en Holanda, en Polonia, en Austria, fíjate, en Austria, están hace 48 horas que pusieron en cuarentena a todos los no vacunados porque el virus se ensañó con los no vacunados. Digo, fíjate el problema que está teniendo Rusia. Entre Rusia y Estados Unidos suman 4.000 muertos diarios. Fíjate el nivel de muertos que hay que no lo tuvieron nunca. ¿Por qué? Porque no han logrado vacunar a la gente. Pero vos mirás y comparás, por ejemplo, Portugal y España, son 2 países que han vacunado casi el 90% de la gente, de los ciudadanos, y tienen una baja cantidad de fallecidos, tienen una baja cantidad de internados, pero tienen una alta cantidad de contagios. Lo mismo que Reino Unido, es decir, pareciera ser que el virus sigue a su ritmo, con una alta cantidad de contagio, en algunos países baja cantidad de fallecidos producto de la vacuna, en otros alta, pero no deja de estar presente y no deja de asustar. Ayer dijo Angela Merkel que están ante la cuarta o quinta ola. Digo, ya lo reconoció y empiezan a estar desesperados porque ellos están con un porcentaje de un 60% de gente vacunada, muy similar a lo que le pasa a la Argentina, y están entrando en el invierno, en los momentos más fríos. Entonces, y vos ves la curva, analizábamos junto a un investigador, Daniel Patiño de San Juan,
y a Julián Pucheta acá de la Universidad Nacional de Córdoba, y analizamos el aumento de casos que se está dando, y se está dando a nivel mundial, un aumento sostenido en la cantidad de casos, con esta salvedad, ¿no?, de que los que tienen vacunas tienen menos fallecidos y los que no tienen vacunas más fallecidos. Pero siempre nos preocupa esta alta cantidad de contagio. ¿Por qué? Porque el virus sigue mutando, ¿no? Y habíamos calculado la cantidad de mutaciones que hay. Hay más o menos 1.700 mutaciones. Es decir, que el virus prácticamente todos los días está generando... A ver, llevamos 1 año y medio de pandemia, serían más o menos unos 600 días. 1.700 mutaciones en total, son casi 3 mutaciones diarias que genera el virus. Es decir, y esas son las detectadas. Es decir, que la dinámica de la pandemia está en su pleno auge, y a mí me asustan decisiones como, por ejemplo, quitarle el barbijo a los chicos en un colegio, que es en donde casualmente estamos viendo los contagios, de primero a tercer grado, que son los chicos que más asintomáticos la pasan, y el peligro del asintomático es que hace difundir la enfermedad, no nos damos cuenta que está con el virus. Entonces, otro riesgo más, los eventos masivos sin control. Entraron para el partido en San Juan de Argentina-Brasil. ¿Cuántos brasileros entraron? Brasil es uno de los países que mayor cantidad de variante Delta tiene. Es decir, es como que nos estamos abusando en confianza. Tenemos el verano por delante que nos permite ventilar un poco mejor los ambientes, pero siempre con un alto grado de riesgo, ¿no? Yo sería más prudente. Mirando lo que le pasa al mundo, yo sería un poquito más prudente. Demasiada apertura, demasiada flexibilización como para no mantener al menos estos cuidados, ¿no? Yo no digo que vamos a una cuarentena. Eso no va a ocurrir, no creo que haya necesidad de eso, pero mínimamente el uso del barbijo hay que seguir aplicándolo. Tenemos que cuidar lo que tenemos hoy los argentinos, que vale oro, esto de tener pocos casos, ¿no? Así todo, hemos tenido ayer o antes de ayer un 20% de incremento en la cantidad de casos. Veníamos de días entre 600 y 800, ya estamos en 1.600 casos. Y el martes tuvimos 44 fallecidos, es decir, se duplicaron los fallecidos ese día. De modo que hay algunos indicadores ahí que nos dicen que está todo bien, pero no tan bien. Digo, hay que cuidarlo, ¿no?, a esto. Así que tengo la misma preocupación que vos. Oscar, he estado hablando con mucha gente, inclusive oyentes, que me dicen de que prefieren no colocarse la tercera dosis. Inclusive hay varios que han recibido la notificación y no se presentaron. ¿Por qué crees que la gente le tiene miedo a la tercera dosis? ¿Hay algún motivo? Porque, bueno, casi podemos decir de que desaparecieron los antivacunas por suerte, estos personajes que hicieron tanto daño. Y después, no me dejes olvidar de este muchacho Cambourian, ¿no? Uno de los principales antivacunas y que confundió a la gente, y ahora nos enteramos de que utilizaba una tarjeta de crédito de la Fundación Garrahan para sus gastos. A ver, ¿cómo se ve de aquí en más? Mira, eso analizábamos con Mirta Rosés el martes en la charla esta. Casualmente una de las personas que estaba en la charla no se había dado ninguna vacuna. Y ella decía que tenía miedo, que se han manipulado las informaciones a nivel mundial sobre el tema de las vacunas, como que hay una conspiración internacional, sería un poquito más exagerado, intergaláctica, en donde 200 presidentes de países, 200 ministros de países, cientos de miles y quizás millones de clínicas, sanatorios, cientos de millones de médicos, enfermeros, personal que trabaja en la salud, todos estamos en un gran grupo de WhatsApp junto con los laboratorios, conspirando contra la humanidad. Pareciera ser que ese es porque te lo plantean de ese modo. Ustedes están todos de acuerdo, te dicen, para aplicar vacunas que no están probadas.
Y digo, ¿con quién? ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Cuesta a veces ponerse de acuerdo con un colega dentro de un hospital. Mirá si va a haber un acuerdo internacional para reducir la población mundial, planteaban allí. Y digo, no, no es así, gente. La vacuna salva vida. En la Argentina se han colocado, ya creo que vamos por 70 millones de dosis de vacuna. No hemos tenido un solo caso complicado, ni uno solo. Porque si hubiéramos tenido uno solo, te puedo asegurar que no hubiéramos enterado, los medios hubieran hecho, te imaginas lo que hubieran hecho, ¿no? Y estos médicos, si se los puede llamar médicos, yo creo que hay que llevarlos a los comités de ética, a esto como el doctor Cambourian. Digo, no puede haber hablado tan mal de la vacuna y haber sembrado tanto miedo, porque terminan produciendo muerte, ¿no? Y la gente está en su derecho. Vos imaginate, un médico como el doctor Cambourian, que aparece en los principales medios de la Argentina, te dice la vacuna no sirve y la gente le cree. La gente le cree porque es médico. Digo, ahora nosotros desde los sistemas sanitarios tenemos que hacer algo porque no podemos permitir cualquier cosa desde la medicina. Igual que ayer Facundo Manes. Yo lo respeto a Facundo Manes, creo que un tipo que está bien formado, pero ayer entró en la variante de Nelson Castro cuando hablaba del síndrome de Hubris contra la presidenta y ayer Facundo Manes también, diciendo que el presidente está enfermo, no sé qué enfermedad le inventó porque no reconoce una derrota. Digo, nuevamente utilizamos la medicina y el diagnóstico médico o una enfermedad como un calificativo hacia una persona. Y eso no lo podemos permitir desde los sistemas de salud. Es como antes, ¿te acordás cuando decíamos qué mogólico sos? Esos términos los empezamos a dejar de lado, pero cuando una persona como Cambourian, como Facundo Manes, que tienen exposición mediática, o como Oscar Atienza, vale para mí también, digo, yo tengo que cuidar cada una de mis palabras porque eso genera opinión pública y soy muy cuidadoso en lo que digo. Entonces, cuando te hablaron mal de las vacunas durante 6 meses y salen al unísono y algún daño terminan haciendo, entonces tenés mucha gente que no se va a querer colocar la tercera dosis y recibo cientos, te digo, más de 100 consultas diarias porque la que le están colocando mayoritariamente la vacuna de AstraZeneca, a la que le hicieron la fama de la trombosis. Entonces la gente tiene miedo y decir, no tenga miedo, vaya y vacúnese, no hay por qué tener miedo, no pasó nada en la Argentina con la vacuna. Pero bueno, es una lucha más que contra los antivacunas, contra algunos colegas míos y colegas tuyos, digo, porque vos sos una persona responsable que ha informado correctamente en esta pandemia, pero hay colegas tuyos y colegas míos que la verdad que no lo han hecho, que se han dedicado a sembrar miedo y eso genera desconfianza justificada en la gente. Hay que reconocer que es justificada la desconfianza que tiene la gente. Y le decimos, mire, 70 millones de dosis, ¿cuántos murieron en la Argentina por aplicación de vacuna? Ni uno. Comparen, hay que comparar España con Austria. Digo, España vacunó y tiene la gente, o con Rusia, o con Estados Unidos, para que no tengamos ningún problema ideológico acá. España vacunó al 90% de la población, prácticamente no tiene infectado, no tiene fallecido. Alemania tiene un 50% apenas superado, Estados Unidos un 58% con 2 dosis y Rusia un 35% con 2 dosis. Y están en desgracia, están con más de 1.500 fallecidos por día, preocupados nuevamente, volviendo a tomar medidas. Digo, la vacuna nos protege. La Argentina ya está en un 80% con una dosis, ha superado el 60% con 2 dosis, y hay casi 700.000 argentinos con 3 dosis, y eso hace que hoy no tengamos ni fallecidos ni internados por COVID. Así que... Oscar, siguiendo tu experiencia profesional, bueno, la oposición se dedicó a una campaña donde te cuentan el desastre sanitario que provocó el gobierno de Alberto Fernández con la cuarentena, con los vacunados VIP, etcétera, etcétera. Bueno, ahora Ocaña, la diputada Ocaña, que de dudosa lealtad, podríamos decir, no sé si llamarle lealtad a lo de Ocaña, la denuncia
inventadas sobre cunitas, y ahora con Cambourian acusan al gobierno, acusan a Bisotti de estar vacunando a los niños con Sinopharm, y Sinopharm no tiene las autorizaciones correspondientes. A ver, ¿cómo se ve desde el punto profesional? Son dos preguntas en una. ¿Cómo se ve desde el punto profesional el trabajo que hizo la Argentina con la vacunación y qué pasa si Sinopharm está autorizado o no está autorizado para vacunar a los niños? Mira, y lo más preocupante es que Ocaña fue ministra de Salud de la Argentina. Sí. Y a ella le tocó atravesar el momento de la gripe A, el momento de la otra pandemia. De modo que es muy deshonesto que hagan esto que están queriendo hacer. Porque ellos se basan, fíjate qué contradicción o qué falta de información en realidad que tienen. Ellos dicen que la vacuna de Sinopharm nosotros no la deberíamos haber aplicado porque China no la aplicó a los niños antes que nosotros. La realidad es que las vacunas, el proceso de vacunación de los países es totalmente diferente, distinto. Cada uno empieza a vacunar cuando quiere. Vos no podés esperar a que otro país comience a vacunar si ese país fue el fabricante de la vacuna, porque puede ser que nunca decida vacunar, porque su situación sanitaria es totalmente distinta a la nuestra. Entonces China fabricó muchas vacunas, aplicó más de 2.500 millones de dosis, ya tiene aplicadas en su país, es el país que más ha vacunado, el 30% de las vacunas se han puesto en China, pero con los niños, ¿por qué? Con los niños empezó una semana después que la Argentina. La vacuna ya estaba aprobada para los niños. La Argentina tomó eso, ¿sí? Y empezó a vacunar a los chicos antes que China. ¿Está mal eso? No, no está mal. Es correcto, porque cada uno de los países tiene su organismo para autorizar las vacunas. La Argentina tiene la ANMAT. Cambourian y Ocaña quieren que la FDA, que es la organización que aprueba fármaco en Estados Unidos, sea por la cual nos tengamos que regir. Pero nos independizamos, somos país libre desde hace ya 200 y pico de años. Es decir, tenemos nuestros propios organismos que nos regulan y que autorizan nuestras vacunas. No tiene que ser una situación de, por ejemplo, que un país fabrique un fármaco y que lo tenga que usar para que yo pueda usarlo. Eso no funciona así. Vos hacés la vacuna, la autorizás o la autoriza el país que la generó, la autorizó la OMS autorizó la vacuna de Sinopharm, es una de las vacunas que te permite ingresar a Estados Unidos, a Europa, sin ningún tipo de problema. Y la Argentina empezó a aplicarle en niños porque ya estaba autorizada y ya tenía todos los estudios científicos. Y te lo venía diciendo vos hace tiempo, ya lo veníamos diciendo. Sí. Sinopharm, por allá por el mes de marzo, abril, decíamos, Sinopharm ya tiene todos los estudios hechos en niños. Va a ser la primera vacuna que se va a autorizar. Y bueno, cuando salieron las publicaciones, la Argentina tomó esa publicación y comenzó el proceso de vacunación. ¿Por qué tendríamos que esperar a que otro país inicie? Si ya los estudios estaban hechos, y eso lo que no es que desconocen Ocaña y Cambourian, lo aprovechan políticamente porque saben que tiene un impacto por ahí mediático. ¿Qué va a decir? ¿Qué dice la gente de a pie en la calle que no entiende de esto y que no está obligada a entender? ¿Qué es lo que dice? Dice, pero si en China no la usaron, ¿por qué la usamos acá? ¿No usan de conejitos de China? No funciona así la ciencia. Las vacunas tenían su trabajo de investigación, estaban publicados, China lo puso a disposición y el país que quería empezaba a vacunar. Uruguay y Chile empezaron a vacunar con la otra vacuna, con Sinovac. Y Argentina con Sinopharm. ¿Por qué tenemos que esperar a que el país que la creó la empiece a aplicar? Que la había aplicado en grupos enormes, varios millones de niños en los estudios. Ahí es donde creo que está el problema de esta gente que no entiende mucho, y lo más grave es que está ahí una ex ministra de Salud de la Argentina, y el gobierno nuevamente con grandes dificultades para poder comunicar. Porque tampoco te puede salir Bisotti a los medios a decir China aplicó 500 millones de dosis
cuando no era así, digo, y es un error, pero en un ministro esos errores tienen que minimizarse. Esos errores pueden quedar para mí en una charla que pueda tirar algún dato de más o de menos, no para un ministro, ahí tenés que ir y más con el tema de vacuna, viste que es muy delicado el tema, entonces tiene que estar muy bien resguardado ese tema. Pero estos dos son dos irresponsables, digo, ¿no? Me parece que hasta son dos personajes pintorescos al nivel Dipi, me parece que por ahí va el tema, ¿no? Están en otra. Sí, definitivamente. Oscar, hace 20 días te pregunté y me dijiste que estábamos caminando en barro y estábamos más o menos al 30%, no habíamos llegado ni a la mitad de lo que era esta pandemia a nivel mundial. Hoy, 20 días después, ¿cómo estamos? Mira, a nivel mundial, con un aumento de casos, yo si querés después te voy a pasar, recordame, te paso un PowerPoint que armé para la charla del martes, en donde vas a ver la información para que se la compartas ahí a los oyentes, en donde ves un poco a nivel mundial la situación cómo está, que la cantidad de casos sigue creciendo, sigue aumentando. En los países vacunados no tenés internado y no tenés fallecido, entonces es muy dispar la situación a nivel mundial. Tenés países en donde empiezan a entrar nuevamente en el pantano y otros países que están a la orilla, digamos así. Portugal, España, Argentina, con muy baja cantidad de casos, te sumo Uruguay, muy baja cantidad de casos, producto de la alta tasa de vacunación, pero hay otros que no. Ya empezamos a escuchar a Angela Merkel ayer que decía vamos rumbo a la cuarta ola, ya es una pesadilla para ellos. Reino Unido, que desde el 12 de abril que abrieron todo, al día de la fecha nunca han logrado superar la tercera ola, siguen con casos elevados. Holanda, Austria, que empezó con medidas de cuarentena, China, que tiene confinado en este momento un pueblo de casi 2 millones de personas, Hong Kong, Japón, preocupados por la llegada de la variante Mu de acá de Latinoamérica. Entonces como que todavía sigue muy activa la pandemia y faltan algunos acuerdos de países para poder empezar a mitigarla, porque pareciera ser que esto es una calecita, sigue dando vuelta y nadie toma el toro por las astas. Hay que tomar el toro por las astas y eliminar esta pandemia. Esta pandemia se elimina en 60 días. Entre 30 y 60 días la eliminas. Pero necesitas muchos recursos, necesitas plata, necesitas acuerdos políticos. Me decía Mirta Rosés que han empezado desde la OPS, desde la OMS, a armar bolsones de comida para que los países o bolsones con recursos, o subsidios con dinero o recursos para que los países que no pueden hacer cuarentena lo puedan hacer y empiecen a bajar la cantidad de casos y a desacelerarla a nivel mundial. Me dice que eso está en pleno trabajo en este momento y me parece que es acertado, ¿no? Hace falta un esfuerzo entre muchos para poder frenar el aumento de casos que hay a nivel mundial ahora. Ganmaleya habló de una pastilla, ¿no? Sería de algo oral contra el COVID. ¿Qué conocés de eso y qué posibilidades hay de que llegue a Argentina? Mira, hay 3 pastillas en este momento, Gamaleya, de Pfizer y de Merck. Son 3 antivirales, son pastillas que funcionan de modo muy similar, se da durante 3 o 4 días. En el caso de Pfizer, la pastilla que tienen ellos se da en conjunto con otro antiviral que nosotros lo usamos para pacientes de HIV. ¿Y qué es lo que hace un antiviral? Reduce un 50% la posibilidad de ir a terapia intensiva. Entonces, de pronto, aquellos que no se han vacunado y que se infectan con el virus, los pueden tratar con esas pastillas, pero todavía no están disponibles. Digo, están aprobados los estudios en fase 2 y hasta que estén para el uso y uso de la medicina en general a nivel mundial, va a pasar un año más, no es algo que vamos a tener la semana que viene. Es decir, se va a poder tratar a pacientes bajo protocolo, bajo el mismo modo que están funcionando las vacunas, autorizaciones de emergencia, o como lo hicieron, ¿te acordás? Con la ivermectina en algún momento, algunas provincias, sí, algunos países, que autorizaban el uso
de modo así de emergencia. Bueno, casi del mismo modo se podrían autorizar. Dicen que baja un 50% la probabilidad de la modalidad grave de la enfermedad, así que por ahí hay también alguna posibilidad, alguna puertita abierta. ¿Qué resultados tuvo finalmente la ivermectina? Porque hay gente que la sigue usando. Ninguno. A nivel mundial se demostró que no tuvo ningún tipo de efecto, no hay ningún tipo de relación entre la ivermectina y el coronavirus. Ya no se habla más del tema. Así es que quedó en la nada eso, como otros tratamientos más que fueron también el dióxido de cloro, ¿te acordás? Países enteros Sí. tomaron dióxido de cloro y no pasó absolutamente nada. Así es que en cuanto a tratamiento, seguimos después de 1 año y medio con cero, digo nada. Aparecen estos antivirales ahora y bueno, habrá que probarlos un poquito más a ver qué solución pueden traer. Oscar, la última. Córdoba, variante Delta, superamos los 500 ya y no sé si no estamos llegando a los 600, siempre son 15, 16. Ahora, si vos te fijas, cuando vos lees algunos medios, los medios principales de la ciudad de Córdoba te dicen la cantidad de contagios y por suerte que no hay fallecidos hace como 20 días. Hasta ahí todo bien. Pero son medios chicos de Córdoba mismo y del interior los que comunicamos la cantidad de contagios en variante Delta. Hubo 19, creo, ayer de variante Delta. ¿En qué situación estamos en Córdoba a nivel nacional? Mirá, es curioso porque la primer provincia que tuvo un brote grande de variante Delta es la única provincia que tiene hoy que la proporción de variante Delta sobre el total es del 15%. A nivel nacional, la variante Delta ya representa un 60 o un 70%. Entonces es curioso lo que está pasando en Córdoba. Yo creo, no logro encontrarme con la información, y es que solamente están secuenciando una pequeña proporción de la cantidad de infectados que tenemos por día, y esos mayoritariamente son de variante Delta. De modo que es posible que tengamos más casos de variante Delta que los que vemos en el informe. Te diría que en los próximos 20 días ni siquiera vamos a tener que informar los casos de variante Delta porque todos van a ser Delta. Digo, ya no circula en la Argentina la variante andina y la variante de Manaos. La proporción de circulación no excede el 20%. Y no puede ser que ese 20% esté todo en Córdoba. Porque ya en Salta mayoritariamente es Delta, Mendoza es Delta, AMBA el 80% es Delta, y a nivel nacional el 70% es Delta. Entonces, no puede ser que en Córdoba tengamos solamente el 20%. Debe ser un poquito más, seguramente no se está secuenciando porque es caro y lento eso. Pero en 20 días, acordate lo que te digo, mayoritariamente va a ser todo Delta. Oscar, ahora sí la última. ¿Qué porcentaje de vacunas completas tenemos en Córdoba? Con 2 dosis, ¿no? 3 dosis arrancó Sí, recién. sí, estamos con una dosis en el 80%, con 2 dosis en el 60%, y con 3 dosis no tengo la información, pero no debemos estar en alrededor de los 30.000 vacunados, pero no tengo esa información todavía. Pero con 2 dosis sí, ya tenemos más, el 62% creo que íbamos, y con una sola dosis en el 80%. Son cifras interesantes, te digo. Tengo un mensaje, Doc, dice muchos saludos al doctor. Hacía mucho que no lo escuchábamos, pensé que ya no estaba más. No, sigue estando el doctor. ¿Qué pasó con las vacunas cubanas? De Cuba estaba Abdala y me parece que era Soberana la 2. Soberana 2. Sí, Cuba tiene 5 vacunas. 2 de ellas ya están en uso y se están vendiendo varios países que la están aplicando, ¿no? La Abdala y Soberana 2 la están aplicando Venezuela, Vietnam, Emiratos Árabes. Hay muchos países.
En Centroamérica también hay varios. La Argentina tiene convenio para poder traerla, pero yo creo que no quieren más dolores de cabeza. Imagínate si fue difícil dar la pelea contra Sinopharm y Sputnik, que ahora traigan Abdala y Soberana de Cuba. ¿Te imaginas lo que... No, le agarra un ataque de asma al pibe este Viale. Sí, no, terrible. Sí. Así que mejor que no, dejalas ahí nomás. Imagínate Majul. No. Feynman. Sí. Oscar, muchísimas gracias. Como siempre, tengo un montón de mensajes saludándote de oyentes que te conocieron cuando viniste. Así que, bueno, esperemos que pronto nos visites y ya haya una propuesta un poco más clara en Córdoba también, ¿no? Se habla de Frente Amplio, ahora se nos viene un impuestazo, lo están tratando de dibujar, pero lo van a aprobar en legislatura ya el 6 o el 7 de diciembre, o sea que, ¿viste cuando estás en el horno con papas y no tenés manera de salvarte? Bueno, van a ser como una asamblea pública, pero vos sabés que las asambleas públicas no son vinculantes, entonces es lo mismo que nada. No sé cómo lo vean ustedes desde tu partido, desde tu movimiento. Fíjate, los dos gobernadores que el día después de las elecciones salieron a aumentar los impuestos más de un 50%. ¿Quiénes fueron? Sí, Larreta y Schiaretti. Sí. Digo, no es casual esto, no es casual. De todos modos, yo coincido ahí y fue muy interesante el planteo que hizo Alberto Fernández ayer. Digo, de una vez por todas hay que abrir las internas en las PASO, porque para eso son las PASO, y permite oxigenar los espacios políticos, sumar mejores candidatos, o los candidatos que la gente quiera, y caminar las elecciones mucho más tranquilamente. Los que venimos de extracción radical estamos acostumbrados a las internas. Las internas te dirime todo y te encolumna después toda la gente a trabajar detrás de un candidato, cosa que no ha pasado acá en Córdoba con, por ejemplo, la gente del Frente de Todo. Ahí quedó la mitad de la gente herida, muchísimos partidos y espacios que no militaron, no trabajaron, y te va deconstruyendo los pequeños espacios progresistas que tenés en Córdoba, y sobre eso avanza los espacios más de extracción liberal. Digo, que sí hacen internas y que oxigenan un poco sus espacios, como fue, por ejemplo, Juntos por el Cambio. Hacemos por Córdoba, está en el mismo problema que el Frente de Todo. No abren interna, no hay una oxigenación de nuevos militantes, queda todo enquistado, encapsulado en la cabeza, se renuevan entre ellos y la gente se siente defraudada y no tiene entusiasmo después para salir y militar. Entonces, de pronto, abrir esas internas permitiría que todos los que pensamos más o menos parecidos, porque no tenemos que pensar igual, nos sumemos a una gran interna y nos metamos, porque, a ver, el PRO es lo mismo que la UCR, y no es lo mismo, pero están ahí, convergen en un espacio y a partir de allí generan un frente un poquito más amplio para poder competir electoralmente. Y en la construcción, las nuevas construcciones políticas, no son en base a partidos, sino que son en base a frentes de convergencia de gente que piensa parecido, no tienen que pensar igual. Vos lo veías a Facundo Manes y a Santilli, y son prácticamente caras opuestas, ¿no? Uno lo ve a Facundo Manes mucho más parecido al pensamiento del Frente de Todo. De hecho, lo escuchás hablar en algún espacio por allí con el Gato Silvestri, de si este hombre que hace dentro de Juntos por el Cambio, porque no está dentro del Frente de Todo. Sin embargo, él converge en un espacio un poco más amplio y construye desde allí. A Córdoba le hace falta, tanto Hacemos por Córdoba como al Frente de Todo, abrir eso, ir a internas, que se oxigene todo y que dejen de manejar todo 3 o 4 personas que aparte que lo manejan muy mal, que chocan la calecita cada tanto, no le permiten a sus militantes expresarse democráticamente y elegir a los que ellos quieran elegir, aun cuando pierdan, ejercen su derecho a elegir en unas pasos un poco más amplias y después en columna. Es decir, vos ves el radicalismo, y perdona que me extienda un poquito más, pero vos ves el radicalismo y vos lo ves a Rossi, Dante Rossi, creo que el Colorado sí. Rossi en el radicalismo, no tiene nada que ver con Mario Negri.
No. Pero el tipo va a las internas, se presenta y si pierde, va y se encolumna y trabaja. Y todos sus seguidores, la gente que comparte con él el pensamiento, ve que le respetaron su derecho a votar. Perdió en las internas como puede ocurrir, pero te ordena un poco más. Ojalá que Hacemos por Córdoba y el Frente de Todo haga eso porque les va a ayudar a dar un pasito de calidad. Oscar, a mí me parece de que de repente habría que tener legisladores capacitados para estar en ese puesto. Tenemos muchos problemas también en eso. Estábamos viendo al legislador Serrano de Hacemos por Córdoba con un proyecto en un momento donde Córdoba es una pelota con espinas que se tiran de un lado para el otro. El proyecto de reconocimiento al creador de la Pantera Rosa. A ver, me parece que con funcionarios así no podés salir adelante, y menos en legislatura. Estos tipos legislan para el pueblo y te vas a ocupar del creador de la Pantera Rosa. Realmente es un chiste. Bueno, pero si vos analizás cómo llegó ese diputado, yo leía los antecedentes de él y dice... llega a través de Vigo, la esposa de Schiaretti. Digo, no llegó a través de una elección en una interna en donde los militantes decidieron. Hoy ves la mayor parte de los diputados provinciales y nacionales y decir de dónde salieron. Y no llegan de la convergencia y de una interna partidaria. Llegan a dedo. Es decir, señalados por estos 2 o 3 que te digo, que son los que deciden quiénes son candidatos y quiénes no. Entonces se te pasa mucha gente que después no entiende qué tiene que hacer. No entiende. Imagínate, esa es una banca de diputados que está totalmente perdida, que no tiene sentido que le esté ocupando una persona que le preocupa la Pantera Rosa, cuando en la Argentina hay gente que se está muriendo de hambre y que está cerrando sus comercios, cerrando sus pymes, sufriendo la pandemia. Ahí tenés una banca perdida que la podría ocupar cualquier persona que tiene capacidad, que queda fuera porque no tiene la posibilidad de ser señalado por el dedo señalador de estos que deciden sobre las internas de los partidos. Ahí tendrías una situación y esa persona nunca hubiera llegado si no hubiera sido señalada por el dedo de alguien, ¿no? Oscar, muchísimas gracias. Como siempre, al final es una tentación terminar hablando de política, pero bueno, está bueno. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, entonces. Dale, siempre dijimos, ¿no? Es política, sociedad y el virus. Digo, los 3 van de la mano, así que siempre vamos a terminar hablando de política. Un gusto siempre charlar con vos y bueno, la semana que viene estaremos nuevamente. Y acordate, cuídate y cuidanos. Mirá, viste ya. ¿Viste que en los informativos de Córdoba te dicen eso ahora cuando anuncian, y es un anuncio del Ministerio de Salud de la provincia? Bueno, ya. Sí, bueno. Cerrame la 8. Ya está. Nos vemos, gracias. Un abrazo.